Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este programa En la Picota, una tertulia que pretende fomentar la pluralidad, la información y, sobre todo, pretende crear en nuestra audiencia una opinión acerca de los temas de actualidad. En esta televisión, que prácticamente nace hoy con esta programación y que, aunque hace 3 años, con la concesión de licencias de la televisión digital terrestre, naciera como un proyecto sobre el papel, hoy ya se convierte en un medio de comunicación audiovisual. Nuestra singladura a lo largo de los años, como profesionales de la comunicación, ha hecho que nos animemos a poder estar con ustedes día tras día en este nuevo proyecto de televisión en las demarcaciones de Mérida, Badajoz y Cáceres. Y como quiera que en ese afán de extremeñidad que vamos luciendo allí por donde vamos, ya que somos extremeños, es una televisión hecha por extremeños, por y para y desde extremeños, pues queremos comenzar este programa con la voluntad que el pueblo deposita cada 4 años en los señores que representan a nuestra sociedad, en los parlamentarios extremeños. Para ello tenemos con nosotros en esta jornada a los miembros de los 3 grupos mayoritarios en el arco parlamentario de nuestra comunidad. No sin antes decirles que el objetivo de esta televisión se puede resumir en una frase que creo da una imagen al 100% de lo que pretendemos y lo que queremos ser. Y es, no sabiendo que era imposible, fue y lo hizo. Pues bien, lo hemos hecho y esperemos que nos acompañen en esta singladura. Para hablar de los temas de actualidad, los lunes vamos a contar con Paco Ramírez, del Partido Popular. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. Está con nosotros Valentín García, del Partido Socialista Obrero Español. Buenas noches. Buenas noches, Fran, y mucha suerte en este proyecto. Esperamos. Y con nosotros también está Pedro Escobar, de la coalición Izquierda Unida. Buenas noches, bienvenido también. Buenas noches, y también me añado a esos deseos de éxito, ¿no? Porque hay que atreverse. Soy un poco atrevido, yo espero que salga bien. Esperemos. Vamos a comenzar en este programa número 1 de En la Picota con lo que está de plena actualidad. Y lo que está de plena actualidad no es ni más ni menos que la preparación de las cuentas de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2014. Ya en esta singladura, en este periplo que se viene realizando en el Parlamento extremeño desde hace ya algunas semanas, hemos conocido diversas etapas de la misma, pero queremos ahondar porque creemos que este documento, al fin y al cabo contable, que refleja las cuentas de nuestra región, no es solo eso, sino que es un objetivo, o sea, son unas cuentas que marcan un objetivo y que marcan una filosofía de trabajo. Por una parte, por parte del Gobierno, evidentemente, y por otra de la oposición, en las enmiendas que se puedan realizar, en la trayectoria también de estos presupuestos que se han debatido y se siguen debatiendo en el Parlamento extremeño. Entonces, yo creo que como punto de partida, lo mejor sería analizar la presentación que el Gobierno de Extremadura ha hecho de este presupuesto para 2014. Creo que te corresponde, Paco, comenzar y abrir a ti este análisis y este debate. Bien, muchas gracias. En primer lugar, antes de comenzar mi intervención, me gustaría también añadirme a lo que dicen los compañeros y desearos buena suerte en esta andadura profesional. Como decía Pedro, en estos tiempos hay que ser valiente y bueno, hay que ser atrevido, y creo que esta televisión tendrá bastante éxito, este proyecto, y por tanto, enhorabuena en primer lugar. En segundo lugar, decir que yo no represento al Gobierno. En este caso representa un grupo parlamentario que sustenta al Gobierno, pero nosotros no, desde el Grupo Parlamentario Popular no somos Gobierno, el Gobierno es independiente del grupo parlamentario. Dicho esto, nuestro grupo parlamentario sustenta al Gobierno y sustenta estos presupuestos porque entendemos que son los mejores presupuestos posibles para nuestra comunidad autónoma en el próximo ejercicio. Son unos presupuestos que claramente apuestan por la recuperación económica y por el crecimiento, son unos presupuestos evidentemente sociales, que no se deja a nadie en la estacada a los más desfavorecidos, como ya se vio en el presupuesto pasado. En este presupuesto aumentan las partidas sociales, y en tercer lugar estamos avanzando hacia el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo, como dijo nuestro consejero, a segunda mitad más o menos del ejercicio que viene.
Pero hay que tener en cuenta que esas son las recetas que el Partido Popular expresa en estos presupuestos, donde se acaban con las vías políticas socialistas, donde todo el mundo puede ver los resultados tan nefastos que nos dieron: deuda, déficit y desempleo. Por tanto, desde el Partido Popular creemos que hay otra forma posible de hacer las cosas, se reflejan claramente en estos presupuestos, porque para apostar por lo que ya se ha apostado en nuestra comunidad autónoma durante tantos años, viendo los nefastos resultados, pues no estaríamos nosotros en el gobierno. Valentín, ¿qué análisis haces de las cuentas que ha presentado el Gobierno de Extremadura? Evidentemente hacemos un análisis muy distinto. ¿Por qué motivo? Principalmente por los resultados que ya hemos venido conociendo. ¿Qué ha pasado en el año 2013? Fundamentalmente lo que ha pasado es que ha aumentado el desempleo de manera considerable. Han aumentado también los recortes en los servicios esenciales para la ciudadanía, en educación, en sanidad. Cuando el señor Monago llegó al gobierno había 114.000 parados. Hoy hay 170.000 parados. Es decir, hay 60.000 parados más. Esos 60.000 parados más se han generado fundamentalmente por las políticas que hace el gobierno y por aquellas que deja de hacer, que tendría que poner en marcha para potenciar los sectores productivos, las empresas privadas, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha pasado de aquí para atrás. ¿Qué podemos esperar de los presupuestos del 2014? Exactamente lo mismo, que aumentará el paro, cerrarán muchas más empresas. ¿Por qué? Porque estos presupuestos a lo que se dedican es a endeudarse para mantener abiertos los centros administrativos, es decir, para el gasto corriente, para lo que llamamos pues luz, agua, mantener abiertos los centros, etcétera, etcétera. Pero no se endeudan para apostar por la inversión, para apostar por los sectores productivos de la región. Por tanto, estos presupuestos no tienen ningún futuro mejor para los extremeños. Los extremeños vivirán peor con estos presupuestos en el 2014. Y lo que es peor, desde que Monago llegó al gobierno, pues nos ha endeudado en 1.300 millones en solo 3 años. En la legislatura anterior, en la que fue presidente Guillermo Fernández Vara, es verdad que aumentó el endeudamiento en 850, pero era una deuda para inversiones. Y hoy no hay inversiones, no se ejecutan las inversiones, no se paga a los proveedores, hay muchos pequeños empresarios que tienen que cerrar porque la administración tarda mucho en pagarle, bien porque son proveedores o bien porque tienen algún tipo de subvención o ayuda por parte de la Junta y no la reciben. Entonces, la pregunta es, ¿para qué estos presupuestos? Pues como es para lo mismo, nosotros tenemos una alternativa y la hemos plasmado en una enmienda a la totalidad que apuesta por el empleo, con un plan de empleo directo para los ayuntamientos, para los parados de larga duración, que la hemos cifrado en 120 millones. Apostamos por la renta básica, con una enmienda para que se dediquen 80 millones de euros y fundamentalmente 106 millones de euros para dinamizar los sectores productivos de la economía privada de la región y reponer fundamentalmente todo lo que se ha recortado en educación y en sanidad. Esas son las líneas generales de la alternativa que ha presentado el Partido Socialista a estos presupuestos. Después hablaremos de esa enmienda a la totalidad que presentó el Partido Socialista, pero antes queremos saber la opinión también de Pedro Escobar, de Izquierda Unida. Análisis, la misma pregunta de los presupuestos que ha presentado en el Parlamento el Gobierno extremeño. Yo voy a repetir alguna cosa que ya me la habrás escuchado seguramente. Estos son presupuestos de crisis, porque nosotros no nos creemos que estemos ya en el final de la crisis, ni en el pozo, ni en el fondo del pozo que podemos apoyarnos y saltarnos. Nosotros creemos que cuando está ocurriendo lo que ocurre en Gallardo, en Panrico, en el Grupo Herrera, nosotros creemos que seguimos en el fondo de la crisis, se sigue destruyendo el tejido productivo. Perdona, Pedro, sí. Magenta, el juez de Cáceres, de Plasencia, ha reconocido la suspensión concurso de acreedores que se llama ahora de Grupo Magenta. Para añadirlo a esa larga lista de empresas, y algunas de ellas muy importantes, Magenta es un grupo muy importante también, no estamos saliendo de la crisis, ni yo creo que estemos en el fondo de la crisis. Por lo tanto, son unos presupuestos en esa situación. Y que yo dije en el debate que estos presupuestos eran hijos de la Troika. Europa nos dice unas cosas, nos dicta una política económica, nos dicta unas cosas que hay que hacer, que el gobierno español aplica pues con bastante firmeza y con bastante certeza, ¿no? Trasladándonos a todos los españoles pues los ajustes, el cumplimiento de déficit, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se pueden echar las campanas al vuelo y decir que con estos presupuestos vamos a salir de la crisis. Francamente, creo que no. Y desde luego son unos presupuestos que tienen que encajar 3 cosas, que sería lo que deseamos. Bueno, en lo que deseamos todos vamos a desear lo mejor, que se acabe el paro, que las empresas recuperen, que el consumo se reactive y para acá y para allá. Lo que necesitamos,
creo que teniendo las cifras de paro que tenemos hay unas necesidades muy concretas y es reactivación de la economía para crear empleo. Y después dice, bueno, todo eso que deseamos y todo eso que queremos, ¿con qué lo hacemos? ¿Qué mimbres tenemos para hacerlo? Y entonces aquí ya, pues, ya nos obliga un poco a tomar tierra a casi todos, o por lo menos a Izquierda Unida sí se ve la obligación de tomar tierra, en el sentido de decir, bueno, las comunidades autónomas no son autónomas si solo el 8% de los ingresos controlamos en Extremadura con nuestros impuestos y nuestras tasas. O sea, que yo puedo decir, bueno, pues que nos mande Rajoy más dinero, o que Europa nos mande más dinero. Entonces, en ese pequeño viaje que hay entre lo que deseo, lo que necesito y lo que tengo, hay que hacer ahí esos ajustes y se han hecho unos presupuestos, ya digo, para ir tirando, que no son de salida de la crisis y que efectivamente yo creo que las cifras del paro de los próximos meses van a seguir subiendo, las empresas van a seguir, espero que Magenta y Gallardo y otras tengan mejor final, tengan buen final, pero siguen siendo presupuestos de crisis, eso yo creo que no se puede negar, con todas las consecuencias que tiene, claro, de ajustes, de recortes, etcétera. Yo, a partir de este momento, ya que habéis hecho el planteamiento inicial, si os ruego total espontaneidad en el debate, porque creo que enriquece más precisamente las intervenciones que cada uno pueda hacer de motus propio que ordenada, digamos, cronológicamente. Adelante, Paco. Como respuesta, supongo, Bien, sí, a lo que han dicho Valentín y Pedro. Sí, hay cosas que no estoy de acuerdo cuando aquí se plantean porque sencillamente se está faltando a la verdad. Es decir, por un lado se está argumentando que la deuda, el gobierno del señor Monago en estos presupuestos aumenta considerablemente la deuda. Miren ustedes, para que nos entiendan, los telespectadores que nos puedan ver. En el año 2007, cuando el señor Vara accede al gobierno, se encuentra que tiene una deuda a la comunidad autónoma de 785 millones de euros. Cuando él se va, la deuda que deja este gobierno es de 2.021 millones de euros. Que eso tiene que salir del bolsillo de todos los extremeños y lo estamos pagando presupuesto tras presupuesto. De tal forma que los 449 millones de euros que se consignan en este presupuesto para pagar deuda, un 82% corresponde a la deuda que generó el gobierno del señor Fernández Vara. Es decir, de 449 millones de euros, 360 millones de euros van destinadas a pagar las facturas que otros señores dejaron en el cajón. Por lo tanto, que no digan que el gobierno del señor Monago en estos presupuestos aumenta considerablemente la deuda, porque en estos presupuestos tan solo un 18% se corresponde con la deuda generada por este gobierno y el 82% restante es de gobiernos anteriores. Eso hay que pagarlo, por lo tanto esa cantidad, antes de empezar y antes de hacer ninguna política por parte de este gobierno, es una cantidad que tiene que destinar a pagar deuda, a pagar intereses generados en épocas anteriores, nos guste más o nos guste menos. Pero eso es cierto y es real, y por tanto los números ahí no mienten. Después dice, no, es que este presupuesto plantea recortes, plantea ajustes. No, nuestro consejero, creo que ha sido claro cuando explicó el otro día en la Asamblea de Extremadura los presupuestos, no supone ningún recorte con respecto al presupuesto del ejercicio anterior. Todas las partidas presupuestarias prácticamente que integran el presupuesto aumentan. Estamos hablando en el empleo un 4%, en educación un 3,7%, en promoción social donde está renta básica un 11%, en comercio y promoción un 15%, es decir, estamos hablando que todas las partidas que integran ese presupuesto aumentan, por lo tanto, recorte no hay en ningún sitio. Con respecto al ejercicio de 2013 no hay recorte, eso también hay que decirlo. Y bueno, con respecto a la enmienda a la totalidad, también desde el Partido Popular hemos sido claros con respecto a la postura que tiene el Partido Socialista cuando presenta esa enmienda a la totalidad a unos presupuestos, que se ha quedado prácticamente solo, no ha sido apoyado por ningún grupo parlamentario más. Entonces, claro, es evidente que desde la oposición también se puede construir, pero hay que ser una construcción alternativa. Pero nadie ha apoyado vuestros presupuestos tampoco. Nadie ha apoyado la enmienda a la totalidad. Nadie ha apoyado tampoco vuestros presupuestos, ya hemos dicho que son buenos. Bien, sí, ahora entraremos en el debate de las enmiendas parciales, que es donde la oposición también se puede construir, y ahí es donde se va a evidenciar la diferente forma de hacer política, porque vuestro grupo parlamentario podrá decir, dentro de los ingresos que tiene la comunidad autónoma, nos gusta destinarlo aquí más, nos gusta aquellos menos, para eso están las enmiendas parciales. Lo que no podemos admitir del líder de la oposición en el pasado debate que diga, es que yo presento una enmienda a la totalidad porque si me resigno, esto es literal, si me resigno a los ingresos que vienen de nuestra comunidad autónoma, me estoy resignando a los gastos. Oiga, entonces ¿para qué sirven las enmiendas parciales? Si no precisamente cuando estás de acuerdo con el techo de ingresos para distribuir los gastos como cada uno considere conveniente. Eso hay que preguntarlo. Eso lo escuché yo el otro día en directo del líder de la oposición, del señor Fernández Vara. Por tanto, eso los ciudadanos tienen que saberlo, Valentín. Lo que pasa es que cuando tú jugabas a los bolindres, porque era pequeño,
ya había aquí unos líderes del PP que año tras año venían presentando enmiendas parciales, enmiendas a la totalidad a los presupuestos, durante 28 años seguidos. Entonces, ¿para qué presentaba el Partido Popular? Eso es incierto, Valentín. 28 enmiendas a la totalidad, 28 presupuestos seguidos. En el año 95, cuando el señor Rodríguez se Ibarra, que yo retiró jugaba a la los bolindres, como tú enmienda, dices, se retiró, el Partido Popular apoya se al señor Rodríguez retiró. Ibarra Te voy a en unos decir lo que pasó cuando en el no año. tenía mayoría. Te voy a decir lo que pasó en el año 95. En el año 95 hubo 2 enmiendas a la totalidad. 2, una de Izquierda Unida y otra del Partido Popular. Y se retiraron los presupuestos porque ambas dos iban a ser votadas conjuntamente y se iban a devolver los presupuestos. Se retiraron y se negociaron. Se retiraron y se negociaron. Pero, ¿por qué el Partido Popular ha presentado 28 enmiendas a la totalidad durante 28 años de gobierno socialista? ¿Tan torpes eran los dirigentes del Partido Socialista, del Partido Popular? No, sencillamente tenían una visión distinta y alternativa, una política distinta y alternativa, y la planteaban en las enmiendas a la totalidad. Nosotros somos el único grupo en la Asamblea que es alternativa a la derecha extremeña. Y como somos el único grupo que somos alternativa, lo planteamos con nuestras alternativas. ¿Dónde se plantean las alternativas? En la enmienda a la totalidad. ¿Por qué? Porque es ahí donde se plasma tu visión, tus medios, tus valores, tus medidas, tus políticas. Igual que el Gobierno ha hecho con su proyecto, nosotros hacemos con nuestra enmienda a la totalidad. Por cierto, ¿qué planteamos en nuestra enmienda? ¿Que hay que endeudarse? Sí. ¿Para qué? ¿Para gasto corriente, bolígrafos, lápices, gasolina y dieta? No, para inversiones. Los 1.300 millones que nos ha endeudado Monago no los estamos pagando ahora, claro que no, porque eso es deuda a largo plazo. Lo pagaremos los extremeños y los gobiernos que vengan a partir del 2015. Lo mismo que ahora hay que pagar la deuda de años anteriores. Luego, no estáis descubriendo la pólvora. Claro que ahora estáis pagando las deudas de años anteriores y nosotros pagaremos, nosotros o quien gobierne, evidentemente después del 2015 probablemente los que os sucedan, que no seremos más que nosotros, si los ciudadanos extremeños nos dan la confianza, porque a este ritmo de destrucción de empleo que lleváis, probablemente los ciudadanos tengan la necesidad de hacer un cambio en profundidad. Por tanto, los que vengan detrás en el 2015 pagarán vuestras deudas. Aquí la pregunta es, ahora mismo en el 2014, ¿invertís más en educación que el del 2011? La respuesta es no. ¿Invertís más en sanidad que en el 2011? La respuesta es no. ¿Qué es lo que ha aumentado desde el 2011 para acá? Ha aumentado la deuda y los gastos corrientes. En eso es en lo que este gobierno está invirtiendo, en gasto corriente y en deuda. Mientras que los socialistas, cuando gobernaban, se endeudaron para hacer urgencias rurales en los pueblos, lo que son los puntos de atención continuada que vosotros habéis cerrado, por ejemplo, el de Arroyo, bien que los ciudadanos de Arroyo que nos oigan lo entenderán. Nosotros nos endeudamos para abrir los puntos de atención continuada y vosotros os endeudáis para cerrarlos. Nos endeudamos para hacer colegios y vosotros endeudáis para cerrarlos. Por ejemplo, la comarca de Mérida. Los que estén viendo de la Zarza saben que había un colegio proyectado y que estaba el proyecto hecho y licitado. Vosotros habéis llegado y habéis cortado la licitación, es decir, la cortasteis vosotros. Todos los, ni un euro en 2011 para ese colegio de la Zarza. Todos ni un los euro. Cero, todos los Valentín, ciudadanos entenderán, cero. Todos los ciudadanos entenderán. Valentín, te ruego Termino. que vayas terminando para que Termino. podamos agilizar el debate. Todos y los sean ciudadanos entenderán intervenciones más que cortas. mientras que nosotros hacíamos una política dirigida fundamentalmente a que hubiera la mitad, creciera el desempleo en los 4 años, la mitad que en el resto de España, ahora está creciendo el desempleo el doble que en España. Y mientras que nosotros abríamos centros educativos y sanitarios, vosotros lo cerráis. Esa es la diferencia. Por eso hemos tenido que plasmar una alternativa en los presupuestos en forma de enmienda a la totalidad. ¿Por qué? Porque las enmiendas parciales remendarán el presupuesto, pero no arreglarán los gravísimos problemas que tiene este presupuesto. Pedro. A ver, a Valentín le gusta mucho decir que como ellos son los que han presentado enmiendas a la totalidad, son la alternativa a lo que hay en el gobierno. Eso ya no se lo creen ni ellos, lo que pasa es que lo tienen que decir. Lo tienen que decir. O sea, el PSOE y el PP en el último pleno practicaron la más vieja política y que está ya pasada de moda, porque los dos grandes partidos ya cada vez suman menos votos, las encuestas les van dando lo que dan, porque nace de una reforma de la Constitución que pactaron ellos para cumplir el objetivo de déficit y a partir de entonces vienen todas las políticas de recorte. La gente tiene que recordar que esta etapa de recortes y de retroceso la inició el señor Zapatero y le puso las tuercas y ahora el PP le ha dado vueltas de tuerca a lo que ya hizo el otro señor. O
O sea, son continuistas en las políticas, en seguir las políticas neoliberales que vienen de Europa. Naturalmente no lo pueden reconocer porque esto es como un barco que tiene dos tripulaciones y los dos quieren llevar el timón. No discuten a dónde va a ir el barco, se pelean por llevar el volante. Entonces, claro, Valentín dice, nosotros nos presentamos a la totalidad porque somos la alternativa de eso. No, ya no se lo creen, ya no se lo creen ni ellos. Pues no haberla presentado vosotros. Porque es que nada más que echando un vistazo a las cuentas, a los números que presentaste, era para... Bueno, digo, hombre, ¿cómo es posible que teniendo líderes sindicales destacadísimos, economistas avezados, etcétera, etcétera, nos presenten una enmienda a la totalidad con 4 números, de los cuales hay 2, el del plan de empleo para jóvenes y el del plan de empleo para otro, que es cuestión de coger la calculadora y echarse a reír, echarse a temblar? Si es lo que números tenía la vuestra, Valentín, que no habéis presentado ninguna, claro, Pedro. no la hemos presentado porque nosotros no queremos hacer teatro. La vieja política, Popular. perdona, no me interrumpa, que no te interrumpo nunca. Yo no interrumpo jamás. Pero ha dicho que no podemos, interrumpo jamás, que podemos que no interrumpo jamás, esto... no te interrumpo jamás, bueno, que no te interrumpo jamás, que no te moderador. Interrumpo jamás, Valentín. Bueno, pero... Entonces ya está, yo sé que forma parte de tu táctica, pero que no, que no. La Constitución obligó a hacer los recortes, a cumplir el déficit, porque ustedes, en un matrimonio de conveniencia, lo acordaron en el artículo 135. Y eso yo sé que ya habéis dicho alguna vez con la boca chica, eso fue un error, la verdad es que eso nos va a pasar factura, pero eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Entonces vosotros habéis practicado la vieja política de decir todo que no a lo que digan aquellos señores, y aquellos señores la practicaron antes diciendo que no a todo lo que presentéis vosotros, como reconoció el consejero. Pues muy mal por el PP si hizo todo eso el PP, muy mal. Entonces, como hay que decir que no a lo que digan ellos, porque sois los dos grandes, pues entonces tenéis que decir que no uno siempre a lo que diga el otro. Pero esa es la vieja política que está pasando de moda. Yo creo que a los extremeños hay que decirle, vamos a ver, el año pasado había 4.790 millones, insuficiente a todas luces, insuficiente, que nos obligó a recortes en educación, en sanidad, en no sé cuántas cosas más. Este año hay 232 más, que siguen siendo insuficientes, pero si tengo que elegir entre esas dos cantidades, aunque no me guste la más alta, sabiendo que solo puedo controlar el 8% de los ingresos, porque el otro viene de Europa, que es finalista, el otro 60% viene del Estado, el otro son los préstamos. Pues entonces ahora yo hago aquí un meeting estupendo, pero no puedo convencer a los extremeños de que realmente podía hacer otra cosa muy diferente. No digo que se pueda hacer alguna cosa diferente, sí, pero completamente diferente, para decir, todo eso fuera, y lo que yo propongo es lo mejor. Ya no se lo cree nadie, Valentín. De todas maneras, Pedro, lo curioso es que Izquierda Unida en todos los parlamentos autonómicos en los que tiene presencia presenta enmienda a la totalidad. Y sin embargo en Extremadura se abstiene y no presenta enmienda a la totalidad. Sí, si quiere... Abstenerse en estos presupuestos, Pedro, lo que significa no es ser alternativa, no. Es asumir que los ingresos y los gastos de estos señores son los únicos posibles. Y luego, con pequeñas enmiendas parciales, lo que hacéis son pequeños retoques. ¿De dónde salen vuestros 5.500 millones? Venga, vuestros 5.500, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen vuestros 5.500 millones? De donde salen los tuyos, de los ingresos públicos que son impuestos, tasas... ¿De dónde salen los que no lo mande Rajoy, ¿no? Que no, mande Rajoy. Que subamos los impuestos a los extremeños. No, pero lo que dice el señor Fernández Vara, que subamos los impuestos a los extremeños. Eso lo decís vosotros que no lo inventáis. No cumplimos el objetivo de déficit, ¿no? El que por mí encantado, ¿eh? Pero Pedro, por mí encantado. Pero Pedro, no cumplimos el objetivo de déficit. ¿Por qué dais por válido como palabra de Dios los ingresos y los gastos de estos Yo no lo doy por válido, no lo doy por válido, no lo doy por válido, pero no voy a montar el gran teatro haciendo creer a la gente que yo voy a disponer de 5.500 millones. Hombre, por favor. Tendrás que aceptar, Pedro, que vosotros aceptáis el marco presupuestario que tiene el PP, lo aceptáis, mientras que nosotros no aceptamos su política. La criticamos durante los 12 meses del año y fundamentalmente cuando vienen las cuentas no son números, los presupuestos no son números, es la política hecha número. Valentín. Y si nosotros estamos en contra de su política, estaremos en contra de sus presupuestos. Vosotros, como no estáis absolutamente en contra, sino que tenéis mucho en común, durante el resto del año, cuando llegan los presupuestos... ¿Sabes por qué? Porque siempre nos ofrecéis las cosas hacerlas como hacían antes, que es donde llevaron donde estamos. No, pero muy bien, siempre pero nos ofrecéis eso. Y hombre, eso ya la gente tiene memoria, Valentín. Tenéis la libertad pero Pedro, si vosotros tenéis la legitimidad y la libertad... Yo no quiero que cumplamos el objetivo de déficit, que lo sepáis. No queremos que se cumpla el objetivo de déficit. Hubieras presentado una enmienda a la totalidad y queremos reformar la Constitución para otro. Por favor, la verdad es que es un momento muy apasionante de vuestra alocución, pero Paco también tiene que hablar, supongo que tiene que decir mucho a lo que se está diciendo en esta mesa. Como no me gusta tan lo único que os pido es que no solapéis, podéis con esa naturalidad intervenir, pero no solapéis la voz una encima de otra, porque sabéis que en televisión eso al final no se escucha a ninguno. No me gusta interrumpir, he escuchado atentamente desde las dos posiciones contrapuestas que parece que tiene Valentín y que tiene Pedro, desde sus fuerzas parlamentarias diferentes. Lo que sí es cierto que hay que ser realista. Vamos a ver, el Partido Socialista, yo ya lo he escuchado en varias ocasiones,
Pedimos 25.000 empleos públicos. Bueno, cada vez dice una cosa diferente, porque la enmienda de la totalidad dice una cosa diferente. Cualquier persona que sea realista y eche número, eche cuenta, coja la calculadora, si se le paga a cada empleo público el salario mínimo interprofesional con la correspondiente seguridad social, 25.000 empleos públicos, ¿sabe cuánto significa, Valentín, para ponerlo en marcha? 300 millones de euros. ¿Qué hacemos en la Consejería de Empleo? ¿Cerramos la Consejería de Empleo? ¿Que se vaya el personal a su casa, no cobre durante un año y para el gobierno lo más fácil que desaparezca todo el mundo y destinemos prácticamente el 90% del presupuesto de la Consejería a crear 25.000 empleos públicos? ¿Lo hacemos? No podemos aceptar eso. Y si solucionara el problema, yo, como tú bien decías antes, que jugaba a los bolindres y que no tengo, soy sospechoso de haber pertenecido allí durante 4, 5, 10 legislaturas, veo la política como una herramienta para ayudar a los ciudadanos. ¿Esto solucionaría el problema a los ciudadanos si creamos 25.000 empleos públicos? Yo creo que no. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si destinamos esos 300 millones de euros, aparte de que no los tenemos, porque no los tenemos y hay que decir la verdad a la gente y no se le puede engañar, Valentín, pues sucede que tendríamos que cerrar la consejería durante un año. Y sucede que al año siguiente esos 25.000 empleos públicos se perderían porque esos señores se les habría cumplido el contrato y no habríamos solucionado los problemas estructurales que desde siempre está presentando nuestro mercado laboral y nuestro tejido productivo. Y todo el mundo eso lo sabemos. Y ya sí lo reconocisteis vosotros en el Pacto Social de Políticos y de Reforma para Extremadura, que por cierto, este grupo parlamentario apoyó porque se sumó a ese gran pacto y así se reconocía. Cuando nosotros accedemos al gobierno, firmamos con los agentes sociales el Plan 3G, donde prácticamente se reconocían los mismos problemas estructurales. Lo que no se le puede aplicar a un enfermo de cáncer es una aspirina. Por eso nosotros decimos que presupuesto tras presupuesto hay que corregir los problemas estructurales que presenta el tejido productivo y que presenta el mercado laboral, sin descuidar a los más desfavorecidos. Claro que sí, si este gobierno ha implantado la renta básica, ha adelantado el señor Fernández Vara por la izquierda, por eso cuando te escucho decir... No le habéis pagado a nadie la renta básica. Pero si eso ya de la izquierda y la derecha, Valentín, eso ya no se lleva. Si eso ya lo que se lleva es el sentido común. No se lleva, porque vosotros os apropiáis de conceptos que no son dueños ni vuestros, ni nuestros, ni de nadie, de todos los ciudadanos. Porque, ¿qué política de izquierda? La renta básica se ha puesto en marcha con el Partido Popular. La ley del gobierno abierto, pactada por los 3 grupos parlamentarios, se ha puesto en marcha por el Partido Popular. Ustedes tenían grandes mayorías, 38 diputados, que en la Cámara podíais haber hecho en lectura pasada lo que hubieseis querido. Y no lo hiciste, no pusiste en marcha la renta básica. Es que no había gente pasándolo mal en el año 2008, en el año 2009. Es que no había que ser transparente en la administración autonómica. ¿Sabes lo que hacíamos en la pasada legislatura? En lugar de renta básica, empleo público. Y la gente que iba al empleo público, luego iba a la protección por desempleo. Vosotros habéis acabado. Claro, y no vosotros habéis acabado con el empleo público y habéis acabado con las AISES, que desde 2012 no reconocéis ninguna ayuda a la situación de emergencia nueva. Y encima durante 2013 no le vais a pagar a nadie la renta básica. Se ha aprobado la ley, pero dijisteis que pagabais en mayo y no habéis pagado. Dijisteis que pagabais en septiembre y no habéis pagado. Estamos a la fecha que estamos, terminando octubre y no habéis pagado a nadie. Habéis cerrado contabilidad el 11 de octubre y no vais a pagar la renta básica, perdona Pedro, a nadie. ¿Cuál es el problema que tiene esta región? Primero, que no hay demanda ni consumo en la economía privada. Y si desde los presupuestos públicos no somos capaces de generar demanda y consumo privado, estaremos condenando a esta región a más paro y a más cierre de empresas. Y si un enfermo tiene cáncer, evidentemente le tienes que curar del cáncer. Pero si un enfermo tiene cáncer y se muere de hambre porque no come, ya le puedes dar todas las medicinas contra el cáncer que quiera. Lo primero que a un enfermo terminal tienes que hacer es mantenerle las constantes vitales y darle de comer. Y aquí hay ciudadanos que están en la miseria, excluidos de toda ayuda pública. Y lo primero que tiene que hacer esta región es un plan de empleo para reintroducir en el mercado laboral y de la protección social a 20.000 ciudadanos el año que viene. Porque eso no es empleo precario, no, eso es empleo social. Porque esa gente luego irá al desempleo y luego a las políticas asistenciales. Y durante 3 años estarán cubiertos. Porque vosotros les abandonáis del empleo público y les abandonáis de la protección social. Esa es la diferencia. Cerramos la consejería. No tenemos pero si la tenéis cerrada, mira Paco, la tenéis cerrada, tenéis cerradas 2 consejerías que no sirven para nada. Las podíais cerrar
porque no sirven para nada, no porque los trabajadores públicos que trabajan allí no sirvan para nada, sino porque vosotros, los dirigentes del Partido Popular, las tenéis inutilizadas. La de empleo, que no sirve para nada, hay 70.000 parados más desde que llegasteis al gobierno que cuando llegasteis, y la segunda, la de fomento. Porque no hace infraestructura, la podéis cerrar, ni hace políticas de vivienda, ni hace infraestructura. Si cerrarais la Consejería de Fomento, los ciudadanos de Extremadura no la echarían en falta, entonces podéis cerrarla a las dos, evidentemente. Pero es que... Lo que no podéis hacer es abandonar a los parados extremeños a que no tengan un empleo, ni en la empresa privada, porque no incentiváis nada en la empresa privada. Y el plan PIBE lo bueno que tiene es que ayuda a la gente. Vosotros no vais a los foros, pues no os enteráis. Claro, mira, Claro, el plan PIBE lo bueno que tiene es que incentiva que la gente compre coches, pero mantiene las fábricas y mantiene los empleos de los concesionarios. Pero lo más importante de todo es que revierta a las arcas públicas 3 euros por cada uno que invierte. Pues eso es lo que os estamos diciendo que hagáis con las empresas, con los sectores productivos de Extremadura, que incentivéis el consumo para que por cada euro que pongáis en la inversión esta, recibamos todos en las arcas públicas 3 euros, que es un negocio redondo. Sin embargo, ni incentiváis el empleo público, ni incentiváis a los sectores productivos privados. Ese es el problema que tiene Extremadura con vosotros, que está absolutamente parada. Y no es que no vayamos a salir de la recesión, no. El problema es que podemos estar en el estancamiento años y años y años con 170.000 parados, y esta región es insostenible con 170.000 parados. Y hay que aplicar las viejas políticas socialistas que ya no, aplicarlas de la derecha. Es decir, empleo público, vamos a ver. La Consejería de Empleo tiene que ser una consejería valiente. Yo ya lo decía el año pasado, cuando estábamos viendo los presupuestos el año pasado. Lo más fácil es apostar por el empleo público, lo que hacían ustedes cuando estaban en el gobierno. Es decir, llegan las elecciones del año 2011, 25.000 empleos públicos para, con motivos electorales, maquillar lo que es la cifra de desempleados de nuestra región. ¿Qué sucede? Pasan las elecciones autonómicas, terminan esas contrataciones públicas que nos costaron a los extremeños también un ojo de la cara, y ahora la primera EPA, cuando accede José Antonio Monao al gobierno, se come esos 25.000 parados que ustedes se lo apuntan al señor Monao, que no tiene nada que ver porque los contratos los firmaron ustedes. 25.000 empleos públicos. Desempleados en la primera EPA, me parece que tienes que volver a repasar los apuntes del 2011. Llega. Y ¿tú sabes lo que es una EPA de 25.000 parados? Con las asociaciones de autónomos. Hacemos un plan de autónomos consensuado con ellos, como estamos organizando otros foros donde participa la sociedad civil, que por cierto ustedes no escuchaban absolutamente a nadie. Cuando estaban en el gobierno pasaban el rodillo de los 38 diputados y allí no se podía plantear ninguna alternativa. Eso ya no sucede. Eso ya no sucede. Pero, y que no digas que este gobierno no está apostando por el emprendimiento y por la formación. Lo que pasa es que ustedes no tienen un modelo claro. Tan pronto dice que tenemos que apostar por el emprendimiento, como dice que hay que crear 25.000 empleos públicos. Pero no te acabo de decir, Valentín, que estamos hablando de 300 millones de euros, que es un 90% del presupuesto de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, los 25.000 empleos públicos. Entonces, si estamos hablando de un presupuesto de 350 millones, los otros 50 millones restantes, ¿qué hacemos? Lo hacemos para emprendimiento. Las cuentas no cuadran. No lo gastáis ni en emprendimiento, ni en autónomos, ni en las empresas. Y garantía juvenil y formación, que hay que ser realista, Valentín. Abrimos el debate, no se puede Pedro. presentar una enmienda de la totalidad como un brindis al sol. Francisco, yo creo que, pero si los presupuestos que se presentan este año, como los del año pasado, tampoco gustan mucho a vosotros. O sea, no gustan a vosotros. Lo que pasa es que son los de a la fuerza ahorcan. Yo creo que el PP no ha exprimido. Yo, con todas las cosas que digo, que efectivamente apenas controlamos las fuentes de ingresos, yo creo que el PP no ha exprimido lo suficiente el limón para conseguir más ingresos, para que esos 5.022 millones que hay este año sean cantidades más grandes. Porque Extremadura sigue siendo región de objetivo 1 para Europa. Tiene que serlo para el Estado para el Gobierno de la Nación. Que tengo mi duda de que lo sea. Así se vio. Yo no estoy tan seguro. Después, el tema de los impuestos. El PP se empeña en recaudar bajando impuestos y eso no funciona. Yo creo que hay que al sistema fiscal de este país hay que pegarle una vuelta que no lo va a conocer ni su madre si se hiciera lo que hay que hacer. Y es que los impuestos indirectos, pues hay que darle un tratamiento distinto al de los impuestos directos. Por ejemplo, bajar el IRPF como hizo Monago, con eso que le va a tocar 40, 50 euros a cada uno, eso no sirve para nada. Lo que sí podía servir sería haber bajado el IVA unos cuantos puntos para que estimule el consumo y lo que es la pequeña y mediana empresa y todas esas cosas sería competencia del gobierno. Y entonces, yo creo que claro, antes decían que de dónde salen los impuestos. Los impuestos salen
de dónde sale el dinero de los presupuestos, de los impuestos. Y yo creo que el sistema fiscal tal como está merece una vueltecita o unas cuantas vueltecitas. Y hay que sacarle más impuestos a la banca, a las eléctricas. Almaraz aquí no conseguimos que se va a ir de rositas después de 40 años funcionando, yo no sé a quién habría que echar la culpa. Almaraz se va a ir prácticamente sin pagar impuestos en esta tierra. Y entonces yo creo que las fuentes de los ingresos que pueden permitir más disponibilidad, yo creo que no hace que explorar al máximo. Y ese 8% podía ser el 10, podía ser el 12, porque bueno, a la Merkel no la puedo quitar. Y si yo hubiera sabido que con una enmienda a la totalidad de Izquierda Unida podemos tumbar al señor Rajoy, que tiene mayoría absoluta, lo hubiéramos hecho, porque es el que condiciona nuestros presupuestos. Todas las comunidades, incluso en Andalucía, donde gobernamos, querido Valentín, incluso en Andalucía, tienen que cumplir el objetivo de déficit. Y contra eso, después podemos hacer mítines muy bonitos, y entonces es así. Y tenemos que echar la imaginación para ver nuestros recursos de estas comunidades mal llamadas autónomas, porque no somos autónomos, a ver cómo sacamos más ingresos de ahí. Y eso efectivamente se podía haber exprimido más el limón. Pero Pedro... Pero luego el objetivo del déficit, Valentín, a mí me parece, y no quiero que se me ofenda a nadie, es una inmensa hipocresía cumplir el objetivo de déficit, o decir que hay que cumplirlo, y después gritar contra los recortes. Es que los recortes... Hombre, por Dios. Pedro, el Estado no se ha portado mal con Extremadura. No lo sé, no ha sufrido los recortes que otras comunidades autónomas. En deuda histórica... Sabes que el presidente José Antonio Monago ha conseguido lo que no ha conseguido. Pero no pesamos como otras comunidades y como aquí. Vale, sí, por pedir que no quede, pero hay que ser realista. En un contexto de una situación económica recesiva, lo que no podemos decirle al Estado español, oiga, denos todo a nosotros y a los otros. Hombre, hay que ser realista. Y eso los emprendedores deberán quitarlo de la cabeza ya. Que no emprenden, que ni emprenden ni invierten, Francisco. Están en huelga los inversores y los emprendedores. Tú tienes una teoría de que nosotros no podemos intervenir en el 8% del presupuesto. ¿Es una teoría o bueno, a ver? ¿Es una teoría? Venga. Es una teoría. Nosotros he dicho que puede ser el 10 o el 12, no solo el 8. No. He dicho que puede ser el 8, el 10 o el 12. Ni el 8, ni el 10, ni el 12. Nosotros podemos intervenir en el 8% de ingresos propios que tiene la comunidad autónoma, en lo que viene del Estado y en lo que viene de la Unión Europea. Lo que viene de la Unión Europea viene porque nosotros hacemos una programación para 7 años. Y eso se puede reprogramar. Por tanto, tú lo dedicas a lo que has dicho que vas a dedicarlo, pero si tienes otras necesidades lo puedes reformar. Que nosotros... ¿Vale? ¿Sí o no? No, pero te habrá que quedar algún euro disponible, Valentín. Sí. El presupuesto europeo, Valentín. Segunda cuestión. Pero en el sistema, déjame que termine, Pedro. En el sistema de financiación autonómica te viene dinero para la sanidad y la educación. Y el gobierno no te dice los recortes que tú tienes que hacer. El gobierno de Rajoy no le dijo al señor Monago que tenía que cerrar el PAC de Arroyo ni los otros 21 PAC. ¿Vale? No se lo dijo. El gobierno del señor Monago, no ha cerrado, no ha quitado las líneas de transporte a la educación no obligatoria porque se lo haya dicho Rajoy. Es él autónomamente el que decide su política. Estamos hablando de enmiendas parciales. 5.022. Ya estamos hablando de enmiendas parciales. Con los 5.022. Te has deslizado no estoy hablando a las enmiendas parciales. No, señor, estoy hablando. Ahí entramos todo lo que quiera. Déjame que termine. No, estoy hablando de la política de estos señores. Nosotros podemos intervenir sobre los 5.022, no sobre el 8%. Podemos intervenir, la política es intervenir sobre el presupuesto. Estaría bueno que no fuéramos autónomos para decidir dónde gastamos los 5.022 millones. Claro que sí, estaría bueno que no fuéramos autónomos. Entonces habría que cerrar el gobierno de la Junta y la Asamblea de Extremadura. ¿Y qué pintábamos nosotros aquí entonces si no fuéramos capaces y tuviéramos competencia para intervenir en los 5.000 en el presupuesto de la Junta de Extremadura? ¿Cuál es el problema, Pedro? Que es muy difícil enfrentarse a estos señores. Pero aquí pasa una cosa, y yo lo digo siempre con un ejemplo. Si la puerta se me va a caer encima, hay dos posibilidades. O que alguien la empuje para que se me caiga encima del todo, o que alguien la pare. Ponerse a mirar para un lado y para otro es ser corresponsable de que la puerta se me caiga encima. Y yo sé que eso para vosotros es una situación muy compleja, pero es la situación en la que vosotros vivís. Eres más antiguo que la mirinda. Es que vosotros vivís en esa contradicción, no, Pedro. No, tú te empeñas en hacer la vieja política entonces, de que lo que digan, no. Lo que digan, sí. Por eso no presentáis alternativa. Tenemos que ir... Y sobre todo, lo que no sea estar contigo es estar contra ti, según tú. Te voy a dar la razón. O cerrando espacio. Lo último, Paco, porque tenemos que abundar un poquito más en partidas concretas del presupuesto, ¿eso os parece? Le voy a dar la razón en una cosa. Cuando dice Valentín, en el marco plurianual 2007-2013 se establecen una serie de necesidades donde vamos a invertir los fondos que vienen de la Unión Europea. Ahora cambian las necesidades, hay que reprogramarlo. Bien, eso yo estoy de acuerdo con lo que dice don Valentín. Yo eso en la Comisión de Empleo ya lo vimos. ¿Cuál es el problema? El problema es que vamos a las competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura
y decimos, venga, ¿qué tenemos disponible de los fondos de la comunidad autónoma para reprogramar? No nos queda un euro, porque estos señores en el año 2011, como había elecciones, sobreejecutaron los fondos europeos y no tenemos ni un euro para reprogramar. Bueno, vamos a ver si en la parte estatal, esa que confinanciamos nosotros, podemos reprogramar. Nos ponemos en contacto con la Secretaría de Estado competente y nos dicen, no, oiga, es que ustedes ya han agotado los fondos de la parte del Estado en el marco plurianual 2007-2013. Total, y en resumidas cuentas, para que los ciudadanos que nos vean se enteren, porque hay que traducirlo las cifras a cristiano, resulta que no tenemos ni un euro disponible de esos fondos que vienen de la Unión Europea 2007-2013, porque estos señores se lo pulieron en el año 2011. Paco, y por lo tanto, ¿cómo vamos a reprogramar esos fondos? Lo que vamos no a podemos, tener... Y luego dice, de los PAC. Yo he visto un estudio, Paco, que el señor Fernández Vara tenía previsto, y así lo ponía en un estudio, que iba a cerrar los puntos de atención continuada si ganaba las elecciones. Lo tenía en un estudio y cuando quieras, Valentín, te lo enseño. Y tú sabes y tú lo conoces. No, mira, ¿qué sucede? Que como no se ganan las elecciones, pues ya hacemos demagogia. Pero lo que hace el Partido Popular es reestructurar los horarios. Cerrarlo. Reestructurar los horarios. Lo que hace el Partido Popular es más ventajoso que el estudio que vosotros teníais en mente hacer. Y lo tengo, cuando quieras te lo enseño. Tú lo conoces. No me tienes que enseñar nada, claro, se lo tienes que enseñar a los ciudadanos. Los ciudadanos saben que hemos estado gobernando desde que se abrieron en la última legislatura 4 años y no se cerró ninguno. Llegasteis vosotros y rápidamente los cerrasteis. Y en 2011 no hubo recorte en el presupuesto con respecto a 2010. Pero no se cerraron los PAC. Pero no se cerraron los PAC, Pedro. O sea, Paco, no se cerraron los PAC. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que nosotros los recortes que hicimos en educación y sanidad ni quitaron lo esencial de la educación ni de la sanidad. ¿Hubo alguna manifestación contra los recortes en educación? Eso es otro tema. Eso de las manifestaciones... ¿Hubo alguna manifestación de los padres y de los profesores? No. Sin embargo, ahora todo el mundo se está quejando porque estáis tocando la parte esencial de la educación y de la sanidad. O porque el Partido sobre los fondos está creando una alarma injustificada de los ciudadanos con la merma de la calidad de la educación y la sanidad, ahora es que somos totalmente inciertos somos y están haciéndose huelgas también en algunas ocasiones, pero mira, una pregunta, no digo que todas, una pregunta, Paco, políticos. Seguro que sí. Díselo a los padres que dejaron de llevar a sus hijos al colegio el otro día, o díselo a los profesores si lo hicieron por motivos políticos o porque la educación se está deteriorando. Una pregunta, ¿por qué vais a devolver al final de los 7 años los fondos FEADER si están sobreejecutados? No se va a devolver. ¿Cuántos fondos vamos a devolver? No se va a devolver nada. ¿Tú no estabas hoy en la comisión cuando lo han dicho tu gobierno, que se va a tener que devolver dinero porque no sois capaces de gastarlo en este año? Luego, a ver si estamos en una contradicción. Bueno, si os parece, habéis ya tocado algunos de los temas y de las áreas que íbamos a comentar a continuación, que es, habéis hablado un poco de los ingresos, de los posibles gastos. Vamos a ese área de gastos, concretamente a las grandes áreas que contempla el presupuesto, como sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, etcétera. Para explicarlo de una forma llana a la población, bajo vuestro punto de vista, ¿qué hace el presupuesto en 2014 para estas áreas? En que hoy hemos conocido, por cierto, dos noticias, una buena y otra mala para los ciudadanos. Una es que el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha adelantado que los pensionistas extremeños no tendrán que adelantar el copago de las medicinas a partir del próximo viernes, y por otra que las aulas matinales se empiezan a pagar a razón de 18,19 euros mensuales. Estos son dos ejemplos, no tienen que ver con los presupuestos, pero bueno, es un adelanto. Bueno, sí tiene que ver mucho, quiere decir, no tiene que ver con la redacción del presupuesto en origen, pero sí efectivamente está todo ligado, ¿no? Paco, sobre las grandes áreas, ¿en qué faculta y en qué merma estos presupuestos? Los presupuestos prácticamente, ya dije antes, que suben en todas las partidas que lo integran. Suben en sanidad un 1%, suben en dependencia, suben en empleo un 4%, suben en promoción social, donde está inserta la renta básica, un 11%, sube en comercio, sube en turismo, sube en empresas, suben prácticamente en todas las partidas con respecto a los presupuestos del ejercicio anterior. Lo que sucede es que desde el Partido Socialista se hace una comparación con una situación extemporánea del año 2011. ¿Para qué? Para intentar hacer ver que desde que está el gobierno de José Antonio Monago han sufrido un recorte todas las partidas, cuando la recorte y los ajustes, porque hay que decirlo claro, lo sufrimos todos los extremeños en el presupuesto del ejercicio 2012. Porque en el año 2011 prácticamente el presupuesto con el que se gobernó fue con el presupuesto que hizo el gobierno del Partido Socialista. Un presupuesto
que venía de recorte tras recorte, en educación, en sanidad. Nosotros no enmascaramos la realidad y ya dijimos en el presupuesto del año 2012 que evidentemente había que hacer ajustes y que había que hacer recortes porque había que asumir una obligación contraída por los grandes partidos, que era el cumplimiento del objetivo del déficit. Y por lo tanto cumplimos con ese objetivo del déficit, que tanto criticó el Partido Socialista cuando estaba en la oposición, porque cuando estaba en el gobierno se comprometió a que cumpliéramos ese objetivo de déficit. Y después se critica que hayamos cumplido ese objetivo de déficit. Y cuando es insuficiente que se haya criticado, como por el cumplimiento de ese objetivo de déficit, el Estado hemos sido la comunidad autónoma más cumplidora de ese objetivo de déficit, ahora nos permite un diferencial en este ejercicio para gastar de 44 millones de euros. Y se nos viene a decir desde el Partido Socialista, desde la oposición, que esos 44 millones de euros hay que gastarlos como ellos quieran. Entonces ya el presidente Monago, el otro día, en una pregunta del líder de la oposición del Partido Socialista en la Asamblea de Extremadura, ya contestó y ya puso el ejemplo de los dos hermanos, del que ahorra y del que no ahorra. Y cuando se cumple el objetivo del déficit, a los recortes y a los ajustes, que se lo coma el Partido Popular. Pero luego al gasto nos apuntamos todo el mundo. Ahora yo me apunto como Partido Socialista y decimos dónde tenemos que gastar estos 44 millones del cumplimiento de un objetivo que yo firmé, que posteriormente renegué a esa firma y a ese cumplimiento de ese objetivo, y ahora me apunto al gasto. Es decir, que no lo tienen claro, que no saben realmente qué sucede o no sucede con el cumplimiento del objetivo del déficit y ese diferencial, porque han cambiado de posición. Por cierto, que hoy entra en vigor la ley que destina esos 44 millones de adiciones por el déficit, ¿no? Entonces, nosotros desde el Partido Popular apoyamos la postura del consejero de Hacienda cuando en el pleno, en la sesión plenaria pasada del viernes, ya explicó las partidas presupuestarias, dónde subía y en qué se apostaba cada una de las diferentes partidas. Evidentemente no tenemos tiempo para desglosar todas las partidas, pero prácticamente suben todas las partidas, solamente descienden en dos, que es en infraestructura y en vivienda, y era porque estas dos partidas en el presupuesto del ejercicio anterior habían destinado una cantidad ingente de recursos, estaban cubiertas las necesidades. En el caso de vivienda, el consejero dijo que ellos apuestan desde el gobierno por una política selectiva de viviendas, porque no hay que construir viviendas sociales en todos los sitios. Principalmente él dijo que en las zonas rurales se iba a atender a esa demanda de viviendas sociales con la cantidad que está consignada, aunque fuera inferior, porque ya el desembolso se hizo en la legislatura pasada y en el ejercicio pasado, y en términos similares se produce en infraestructura. El resto de partidas, con respecto a 2013, suben absolutamente todas las partidas. Pedro, ya que antes no ha hablado y después... Es que ya no sé si ya me queda un poco fuera de onda cuando estaban discutiendo ellos dos con el tema de la educación, ¿no? Y este es el dilema que tenemos muchas veces. Ese es el gran problema entre lo que hay y lo que había. Entonces, claro, la ley Wert es una ley que yo creo que no va a resolver ninguno de los problemas que tiene planteado el sistema educativo, sino que algunos los va a recrudecer. Pero es que tampoco me gusta el sistema educativo que teníamos hace 3 años, antes de que llegara la ley Wert, que teníamos los índices de fracaso escolar más altos de Europa y los índices de abandono escolar más altos. Entonces, no es que antes el sistema educativo fuera una maravilla, que yo dijera, olé, no, que es lo que nos dejaron ellos, a pesar de grandes inversiones y de grandes esfuerzos. Entonces, muchas veces el dilema es ese: acepto lo que había, que no me gusta, y acepto lo que me proponen, que tampoco me gusta. Esa es la explicación por la que Izquierda Unida trata de mantener distancias entre unos y otros, porque ni me gusta lo que me ofrecen, ni me gusta lo que me ofrecieron y que ya conocí, por así decirlo, sus actos, ¿no? El ejemplo de la educación es palmario, ¿eh? Y como ese en muchísimas cosas, ¿no? Es por lo que yo antes hubiera querido intervenir al hilo de cuando estaba en eso, pero ya me queda un poco fuera. Pero de todas maneras, ahora veremos si los 5.022 millones los gastamos igual o no. Y yo creo que en Extremadura, por ejemplo en educación, habrá que ver cómo queda el tema del transporte. A ver qué queda como el tema de las becas, de los comedores escolares, cómo queda la universidad, para ver si con esos 5.022 millones no hay más recortes. En el tema sanitario viene otro copago, el de los medicamentos que se dispensan en los hospitales. Ya el Gobierno de la Nación ha dicho que, bueno, que se va a incrementar no sé qué cantidad y no sé qué porcentaje. A ver si con los recursos propios podemos evitar que eso se ponga en marcha. Entonces, a ver si es verdad que no hay ningún recorte más, ya lo veremos, a ver los recortes, porque ya estamos, no es que estemos en una situación que el traje me está muy holgado, no, es que ya me está muy apretado y además ya saltarían las costuras. Y eso es lo que hace falta. Yo creo que en educación, en sanidad, en dependencia, vamos a ver hasta dónde llega la administración. Y luego yo no renuncio... Pedro, sobre qué actuaciones presentaréis vosotros esas enmiendas parciales. En esa que he dicho, en educación y en sanidad sobre todo. En educación y sanidad. En educación hay esas 4 incógnitas que va a pasar con la universidad, el transporte, los comedores, las becas.
eso es muy importante. Luego hay cosas en agricultura que yo creo que se pueden de manera diferente, todo el tema de los seguros agrarios, las ayudas a sectores muy específicos como pueden ser los apicultores o el sector del tabaco, etcétera, porque el dinero de Europa, efectivamente, viene el paquete, vienen 1000 y pico billones. El presupuesto europeo ha bajado por primera vez este año, a pesar de que decían que podemos influir mucho. El presupuesto europeo lo hacen donde lo hacen y quién lo hace, y te dan el paquete, las lentejas, esto es lo que tiene. Entonces, de verdad que no tenemos mucho margen para cambiarlo. Pero, de luego, en infraestructura, efectivamente, hay que potenciar la construcción de viviendas en zonas rurales. En zonas urbanas no hace falta que se construyan viviendas, lo que sabe cómo la Administración podía hacerse con algunos de esos bloques de vivienda que están medio terminados y que a lo mejor había que entrar en negociaciones con las empresas constructoras para que la Consejería no tenga que construir. Me hago con esas viviendas y ya las ofreceré en alquiler social o en adjudicación. Y en los pueblos, desde luego, que hay que construir viviendas porque suele haber hay 10 viviendas y hay 60 solicitudes, una cosa brutal, ¿no? En esas áreas en las que nosotros, desde luego, pondríamos la... Valentín, una vez rechazada la enmienda de totalidad, ¿en qué se centraría ahora el Partido Socialista? Pues fundamentalmente en reponer todos los recortes y todo lo que ha hecho el Partido Popular con la educación y la sanidad. El ejemplo que ponía Pedro es estupendo para ilustrar lo que está pasando. Se critica aquí en programas como este lo que hacía el gobierno socialista y se sale a la calle a reivindicar que vuelva lo que tenía el gobierno socialista en la educación. Esa es la contradicción en la que vive una parte de la sociedad y una parte de la izquierda. Pero esa es la realidad. Es decir, estamos saliendo a la calle para reivindicar lo que teníamos con el gobierno socialista, que era un sistema educativo igualitario, con un sistema de becas, con transporte escolar gratuito para la educación secundaria obligatoria, para la educación secundaria posobligatoria, porque aquí en la comunidad lo teníamos. Sin embargo, ahora desciende el número de becas. Las becas complementarias solamente van para el primer año. El resto de los años, cada uno que estudie como pueda. Se han quitado las becas de las ayudas al transporte escolar. Pero lo más grave de todo es que aquí los pensionistas de esta comunidad le han pagado de más por el copago a la Junta 5 millones de euros. Es decir, los pensionistas con pensiones muy bajas están financiando el déficit de la Junta de Extremadura. Hace ya muchos meses que tenía que haber devuelto estos 5 millones la Junta de Extremadura. Sin embargo, le debe a pensionistas hace más de un año que no le paga, no le devuelve el copago excesivo que pagaron. Y ahora anuncian a bombo y platillo que a partir de noviembre no van a tener que pagar más de los 8 euros o los 18 euros. Pero es que podían haberlo hecho hace ya un año y sin embargo están financiándose con el dinero de los pensionistas y todavía no le han devuelto esos 5 millones que le deben a los pensionistas. Y habrá muchos que ni siquiera vean que le devuelven esas cantidades. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con las listas de espera? Las listas de espera se han disparado. Aquí para hacerse pruebas de TAP, que son unas pruebas suficientemente importantes porque pueden determinar enfermedades graves, se está tardando 12 meses. 12 meses para citar a una persona para hacerse un TAP. ¿Eso qué significa? Pues significa que en estos años ha habido un deterioro más que evidente de la calidad del sistema sanitario. Todo eso hay que reponerlo, todo eso hay que hacerlo enmiendas. Todo eso hay que defenderlo en cada uno de los plenos porque la derecha está implantando su modelo es economía privada, sanidad privada, educación privada, deterioro de los servicios públicos y cuando estén deteriorados los servicios públicos los privatizamos y todo el mundo aplaudirá. Sin embargo, la gente está reivindicando cada vez más lo que tenía con la sanidad pública y lo que tenía con la educación pública. Lo está reivindicando en la calle. Mira, Valentín, el privatizador en Extremadura de la sanidad tiene nombres y apellidos y se llama Guillermo Fernández Vara. Desde que gobierna el Partido Popular, ningún concierto que no haya hecho previamente el señor Fernández Vara en sanidad se ha hecho. Absolutamente ninguno. Habéis intentado todos los conciertos. Perdona, Valentín, yo te he escuchado atentamente. Ningún concierto. Todos los conciertos en materia sanitaria los hizo el gobierno del señor Fernández Vara. ¿Por qué ese miedo a la gente de decirle que va a venir a los ciudadanos, decirle, oiga, que viene el Partido Popular a privatizar la sanidad? Es que eso es absolutamente falso. La sanidad, los conciertos sanitarios ya lo tenía el señor Fernández Vara. Ahora dicen educación. Están reclamando lo que el Partido Socialista hacía con la educación. O sea, Valentín, ¿tú crees que los ciudadanos están reclamando a los poderes públicos volver a ser los últimos en todas las ratios? No. Eso es lo que teníamos con el gobierno del Partido Socialista. Estábamos a la cola en todos los rankings de los buenos, de los malos estábamos a la cabeza. Fracaso escolar, abandono temprano, estábamos a la cabeza de esos rankings.
Entonces, algo habrá que hacer en educación, que por cierto, Pedro, yo no he escuchado al señor Cayo Lara en el Congreso de los Diputados su propuesta alternativa a la ley de educación. Es decir, a mí no me gusta esta ley de educación que hace el señor Wert. Vale, bien. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu modelo? ¿Cuál es tu alternativa, señor Cayo Lara? No, ninguna. Él no dice nada. Yo te lo explico. Y luego el señor, bueno, lo explicarás tú, pero en el Congreso de los Diputados el señor Cayo Lara no lo explicó, que es el foro donde lo tenía que haber explicado. Y perdió una oportunidad de oro para haberlo explicado. La misma que perdió Valentín, el señor Rubalcaba, cuando se opuso a la ley del señor Wert, pero tampoco dijo ningún modelo alternativo. Es decir, él nos dijo, ¿cuál es mi propuesta? Y en esto quiero mejorar la ley, en esto estoy de acuerdo y en esto no. Es decir, desde la oposición no podemos estar siempre en el no por el no. Si tenemos una alternativa, hay que ser valientes y hay que decir, esta es nuestra alternativa, este es nuestro modelo. Por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad. Que es un brindis al sol y una carta a los Reyes Magos. Pues vaya alternativas. La alternativa nuestra de educación es muy Señores, sencillita, ¿eh? muy rápido, Pedro, escuela porque viene el pública, gratuita y de calidad. Sí, y eso también lo queremos nosotros. Y por ahí no va la ley Wert. No, por ahí no va la ley Wert, al contrario. Y tampoco estaba la ley que desarrolló el Partido Socialista. O sea, yo creo que hay un pequeño error de apreciación. La gente ha salido a decir no a la ley Wert. No ha salido a decir sí a lo que había hace 3 años. Y creo que hay un pequeño error de apreciación. Estaban pidiendo comedores escolares, aulas matinales gratuitas, a la ley Wert, menos alumnos por una cosa profesor. Es decir no a la ley Wert y otra cosa es decir queremos seguir como estábamos antes con los mayores índices de fracaso escolar, de abandono escolar y con una escasísima transferencia desde el estudio al trabajo. O sea que el problema de los jóvenes universitarios sobradamente bien preparados, eso no es solo de anteayer, eso hace ya unos cuantos años que viene. Por eso yo he salido a decir no a la ley Wert, no a defender lo que hacéis vosotros. Bueno, estamos ya en el límite de tiempo, pero yo no quisiera cerrar hoy esta primera edición de La Picota sin hablar de algo que también tiene que ver con los presupuestos, la deuda histórica. Muy rápido, una pincelada, Valentín, por ejemplo. Empezamos por ti. A ver, la deuda histórica tiene que ser una reivindicación conjunta de la sociedad extremeña y de los grupos parlamentarios de la Asamblea, porque el Estatuto de Autonomía que reformamos y aprobamos en el 2011 así lo recoge. Y tiene que ser la comisión mixta en la que estemos, Gobierno de la Junta de Extremadura, grupos parlamentarios con el Gobierno, los que determinemos la cuantía y la forma de pago, y tiene que ser pagada, según dice nuestro Estatuto, antes de enero del 2014. Y la segunda cuestión, el Estatuto de Autonomía también plantea en la disposición adicional segunda que durante 7 años desde la entrada en vigor del Estatuto, que fue el año 2011, tiene que haber unas inversiones adicionales del 1% del Producto Interior Bruto Regional, es decir, 170 millones de euros cada uno de los 7 años desde la aprobación del Estatuto. Ninguna de las dos cosas hoy por hoy tenemos cerradas y nosotros mostramos nuestra disposición a que se puedan cerrar con el concurso de todas las fuerzas políticas de esta región, porque ambas dos, la disposición de la deuda histórica y la de las inversiones extraordinarias, son muy importantes para esta región. Pedro. Yo creo que la deuda histórica es una obligación que tiene el Estado español con una parte de ese Estado que se llama Extremadura. Ya en el Estatuto del año 82 ya se ha reconocido la deuda histórica. Ha ido pasando el tiempo, no se pagaba, no se asumía esa obligación que tenía y ha sido necesario en el estatuto, digamos que caiga un estatuto y que se haga uno nuevo, el nuevo estatuto reformado, para que se vuelva a poner la deuda histórica y ya no en los términos que estaba antes, sino ya concretando un poquito más. En agosto acabó el plazo para cuantificarla y en enero o febrero acabaría el plazo para pagarla. Menos mal, porque es que después de 30 y tantos años de autonomía en los que se viene hablando y está en el estatuto la deuda histórica y no se paga, pues empieza a ser como un poco una tomadura de pelo. Yo creo que esa obligación que tiene el Estado de que haya inversiones complementarias en Extremadura de manera permanente para que nos acerquemos a la media, ¿no? A la media de los parámetros de lo que es los sueldos, las pensiones, el bienestar, las carreteras, las camas hospitalarias, etcétera, etcétera, que nos acerquemos a la media española. Que si somos región de objetivo 1, por algo será. O sea, la única comunidad que no ha progresado lo suficiente para ponerse al 75% de la renta europea ha sido Extremadura. Entonces yo creo que a alguien habrá que echar la culpa, habrá que mirar un poquitín a alguien, ¿no? A ver por qué ha ocurrido eso. Entonces esa obligación que tienen con nosotros, que se pague y que se ejecute. Que los extremeños no somos de inferior categoría ni queremos ser de segunda división como el resto de españoles, como otros grupos españoles que parece ser que nada más que abren la boca ya les dan lo que piden. Paco. Dice Pedro que alguien tiene que tener la culpa. Claro que tiene la culpa alguien, si yo ya le he dicho muchas veces que el Partido Socialista sí que es histórica la deuda que dejó a todos los extremeños cuando gobernó, pero sí es cierto que desde el Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica,
no podemos imponerle desde la comunidad autónoma al Estado una obligación unilateral de pago. Es decir, nosotros en el Estatuto de Autonomía podríamos haber cuantificado la deuda histórica en 2.000, 3.000, el papel lo aguanta todo, pero claro, el Tribunal Constitucional viene a decir que la comunidad autónoma unilateralmente no le puede imponer al Estado esa obligación. Es decir, si el Estado asume esa obligación, tiene que negociarlo con la comunidad autónoma y tiene que ser consentidor de la cifra final que se alcance entre el acuerdo de la comunidad autónoma y el Estado. Por tanto, lo que sí es cierto que nuestro presidente José Antonio Monago ha traído a cuenta de esa deuda histórica a Extremadura lo que ningún presidente del gobierno de la comunidad autónoma de Extremadura anterior consiguió, donde, por cierto, el anterior presidente del gobierno de la Junta de Extremadura lo que hacía era consignar todos los años en los presupuestos, ahora que estamos hablando de los presupuestos, esa cantidad que iba a venir de Madrid a cuenta de la deuda histórica, nunca vino, se presupuestaba, se gastaba y generaba más déficit, más déficit y más déficit. Yo confío en que los 200 millones que se han consignado, 199 para ser exactos, en el presupuesto de 2014 de la deuda histórica, se consiga por nuestro presidente José Antonio Monago vía negociación con Madrid. No tengo por qué dudar de esa negociación porque hasta la fecha todo lo que se ha negociado con Madrid, el presidente José Antonio Monago ha cumplido con los extremeños, no se ha plegado a los intereses de Madrid y por tanto hemos tenido buenos resultados de esas negociaciones. Dicho esto, la deuda histórica, ya dijo el otro día también, a contestación de una pregunta que le hicieron a nuestro presidente José Antonio Monago, que es la comisión mixta, el seno donde se están desenvolviendo todos los trabajos previos a esa cuantificación de la deuda histórica, que tiene que ser evidentemente cuanto antes. Él espera que en este año o a principios del que viene esté cuantificada la deuda histórica, que no iba a avanzar ninguna cifra por prudencia, evidentemente cuando se están negociando estas cuestiones, dar una cifra pues puede ser contraproducente para esa negociación, y aparte también dijo que no se iba a conformar con cualquier cosa que otras comunidades autónomas así lo han hecho. Por tanto, yo confío, como supongo que la mayoría de los extremeños confiamos, porque a la vista están los resultados de las negociaciones del presidente José Antonio Monago, y creo que la deuda histórica con nuestro presidente José Antonio Monago pasará verdaderamente a la historia en nuestra comunidad autónoma. Bien, tenemos que acabar. La verdad es que ha sido un debate, señores, muy edificante, muy constructivo y muy interesante. Esperemos que haya ahondado en nuestros televidentes y en la sociedad, sobre todo para evitar ese, y estaréis de acuerdo conmigo, desapego que existe últimamente hacia la política y los políticos. Yo no sé si hoy hemos ganado algún... Yo creo que sí, algún puntito habéis ganado, algún puntito habéis ganado. Gracias a Paco Ramírez, a Valentín García y a Pedro Escobar. Os espero la próxima semana y a ustedes les emplazo hasta mañana, una nueva edición en La Picota a las 9:30 de la noche, donde iniciaremos otro repaso a la actualidad. Muchas gracias por su atención, buenas noches.